monitoreando. Claro que sí, Julia. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Julia, como bien lo dijo Jimena, soy enfermera. Soy enfermera materno-infantil, de hecho, pero trabajé muchos años como enfermera general y bueno, he estado impartiendo los cursos o talleres de primeros auxilios durante pues ahora sí que muchos años. Entonces, bueno, nos pidieron que habláramos un poquito de generalidades de lo que son primeros auxilios, de cómo tratar heridas, de cómo tratar quemaduras, de cómo tratar sobre todo las cosas pues que más en un momento dado pues podemos estar más vulnerables en casa, ¿no? Primeros auxilios obviamente son muchas cosas, pero vamos a hacer ese enlace, ¿no? Entre el herido o el enfermo lesionado y lo que es la ayuda profesional. Entonces, pues algunos tips que yo creo que pueden maximizar la ayuda, ¿no? Y por favor, cualquier pregunta que me parece que al final se van a hacer, pero si hay alguien que considere que tiene que hacer alguna pregunta de momento, pues bienvenidos, ¿no? Bienvenidas a que a lo mejor me hagan la pregunta oportuna. Y bueno, pues entonces vamos a dar inicio para que pues abarquemos lo más posible. Y nada más, ya me voy a ir hacia la presentación. Les voy, por favor, nada más que me hagan el favor de decirme si la están viendo. A ver, permítanme tantito. Espérenme tantitito. Perdón. Sí, nos vamos entonces a la presentación. Y por favor, nada más me confirman. Creo que estamos bien, ¿verdad, Jimena? Sí, nos estamos viendo bien. ¿Vale? Entonces. Sí, Julia, solo si nos ayudas a ponerla en grande. Sí, ahí va ya. Sí, Super, a la presentación. pero ya se ve tu pantalla. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué son entonces primeros auxilios? Hay muchas definiciones ligeramente diferentes, pero en general lo que va a ser primeros auxilios ahorita lo vamos a definir. Y bueno, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, la cadena de supervivencia, los signos vitales que nos van a hablar del estado de una persona, nos van a dar muchos señales de si tenemos que tomar precauciones ya importantes, quemaduras, algunas ideas en cuanto a tratar golpes, heridas y hemorragias, y lo que son esguinces, la luxación y la fractura, ¿no? En términos generales, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y entonces, ya entrando ahora sí en materia, ¿qué son primeros auxilios? Como les digo, hay muchas definiciones, pero una bastante general es la atención inmediata, ¿sí? A una persona que esté enferma o enfermo o que esté lesionado. Antes de que llegue la ayuda profesional, o sea, que llegue ya el personal entrenado, nosotros vamos a dar, por eso se llama primeros auxilios, no vamos a curar. Nosotros lo que vamos a hacer es lo que bien se conoce también como salvaguardar la vida. Vamos a proteger de alguna complicación mayor, o incluso podemos ayudar a mantener la vida, ¿no? Entonces, como yo les decía también, nosotros vamos a hacer esa cadena. Se le conoce como la cadena supervivencia, y nosotros somos ese contacto. Lo que tenemos que ser es muy observadores, tenemos que ser muy, muy, muy observadores y reconocer la situación de emergencia, pero no nada más a la persona, no nada más al lesionado, sino también todo lo que está alrededor, porque tenemos que ver si no hay un peligro adicional, si no puede haber a lo mejor algún tanque de gas, o estamos a lo mejor en una carretera, o estamos a la orilla de un precipicio. O sea, tenemos que ver tanto a la persona como todo el entorno que nos está rodeando. Vamos a evaluar la gravedad de la persona, o sea, qué tanto necesitamos una urgencia, y eso lo vamos a ver por medio de los signos vitales, y vamos a dar el soporte inicial una vez que sepamos de tener una hemorragia, o que sepamos cómo tratar de alguna manera una quemadura, o etcétera. Lo vamos a hacer de inmediato antes de llamar a la ayuda. Primero necesitamos nosotros proteger a la persona y después ya llamaríamos. ¿A qué teléfono vamos a llamar? Al 911. Hay mucha gente que considera y dice 911. Siempre es importante que aprendamos a decirlo los tres números separados. 911. Porque si yo tengo que darle la indicación a alguien de que se comunique, a lo mejor es un niño, a lo mejor es alguien que no conozca los números tan rápido, o que se haga bolas y no conozca esta nomenclatura. Entonces siempre tenemos que decir, llámate al 911, ¿va? Y después
algo que tenemos que tener muy en consideración es que si vemos y nosotros evaluamos que estamos en peligro nosotros también, tenemos la obligación dentro de lo que son primeros auxilios de retirarnos. Entonces lo que haríamos sería hablar a la ayuda, pero entonces ya no nos quedamos, porque si no entonces seríamos 2 lesionados en lugar de 1. Entonces, por eso es la importancia de hacer una evaluación rápida, ¿vale? Muy bien. Cuando hablan por teléfono y nos estaba diciendo Jimena, generalmente en casa, a lo mejor ahí mismo en el trabajo o algún lugar donde estamos, normalmente cuando llamamos al 911, estas son las preguntas más generales, o sea, más concretas, pues siempre hacen este tipo de preguntas. Te preguntan tu nombre y el nombre de la persona, ¿sí? O del lesionado. Y somos muy dados a decir apellidos. Soy Julia Echenique a sus órdenes. A ellos no les interesa. Ajá. Siempre tenemos que decir soy Julia y mi lesionado es fulano, nada más, porque nos van a estar monitoreando, nos van a estar hablando. Acuérdense que en esta parte el tiempo es oro. Entonces, lo que más podamos ir nosotros minimizando, eso va a ser de muchísima más ayuda para la persona que está lesionada. ¿Dónde se ha producido el accidente? Si estamos en casa, tenemos que dar la dirección y tenemos que dar la mayor cantidad de pormenores que haya. A lo mejor podemos decir, ¿sabes qué? El número no se ve bien, tiene un árbol que está estorbando, la reja es verde, tengo un Oxxo a media cuadra, algunas cosas que les sirvan también de indicación, porque si bien sí tenemos el Waze y nos pueden llevar, muchas veces los números están escondidos o hay alguna cuestión de que o no tiene número y entonces dar algún tipo de señal que a la hora de que llegan ya no están perdiendo el tiempo pensando si se será la casa o no será la casa. Y también tenemos que hacer un escenario dentro del lugar donde está haciendo donde está el lesionado. A veces también decimos, pues estoy en mi casa, sí, ¿y en qué parte? Hay en el comedor, ok, ¿y qué más que hay ahí en el comedor, no? O en la cocina, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, y descríbeme qué hay en la cocina. Todos esos tiempos, de verdad que nos están robando segundos, ¿no? Entonces, si nosotros ya tenemos pensado eso, entonces comentamos, estoy en la cocina, mi mamá o Julia o la persona que esté lesionada, no quiero decir ningún nombre, ¿no? Está debajo de una mesa, tengo las hornillas prendidas, tengo 2 hornillas prendidas, está hirviendo agua, además estoy asando un pollo, tengo la ventana cerrada. Entonces, la mayor cantidad de cosas que podamos ver alrededor, porque ellos nos van a ir indicando qué es lo que tenemos que ir nosotros haciendo, que pudiera ser un peligro adicional. Ajá, y no estamos esperando a que ellos nos hagan las preguntas, sino nosotros directamente. El número de teléfono del que estamos llamando, nos lo van a preguntar, así sea un celular y ellos lo pudieran tener grabado. De todas maneras nos preguntan el número de teléfono, nos van a preguntar cómo respira, ¿sí? Nos van a preguntar si tiene RCP, o sea, si tiene reanimación cardiopulmonar. Nosotros en este momento no vamos a aprender a hacer esto. Ojalá que en algún momento nos volvamos otra vez a reunir para ver entonces también ya un poquito más lo que es la reanimación cardiopulmonar, pero bueno, preguntan ese tipo de cosas para saber cómo nosotros vamos, qué nos van a ir indicando ellos, ¿no? Y nunca hay que colgar el teléfono antes de que nos digan ya cuelga o que llegue la ayuda, porque si yo voy a estar colgando y necesito otra cosa, tengo que volver a marcar. Entonces siempre tenemos que dejar la línea abierta para que nos vayan indicando lo que tenemos que hacer y en el momento en que ya llega la ambulancia o ya me dicen ya cuelga, entonces en ese momento ya cuelgo el teléfono, ¿vale? Bien, tenemos lo que se llaman los signos vitales. Los signos vitales, así se llaman, son signos de vida, eso quiere decir vital, de vida. Entonces son 4, pero con 3 son los que se trabajan para lo que es primeros auxilios. Y sería el pulso, que es la cantidad de veces que el corazón manda sangre, ¿sí? La temperatura, que es el calor que conservamos, y tenemos finalmente la respiración, que es la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono, para que estemos ahora sí que bien nutridas nuestras células de un buen oxígeno, ¿no? Con estas 3, nosotros podemos darnos muy bien cuenta de en qué estado está la persona. Tanto fiebre, incluso nos puede avisar la fiebre muchas veces sin necesidad de tener un termómetro a la mano, ¿va? Entonces, vamos ahorita a platicar qué es cada una de estas cosas. Lo que es, como decíamos, el pulso, arterial, se toma en una arteria y también se llama frecuencia cardíaca, y esto es la cantidad de veces que el
corazón bombea y que yo lo percibo presionando una arteria, brinca la arteria y entonces me avisa que está pasando digamos, un bombazo del corazón. Hay una cantidad de litros de sangre que tenemos que estar recorriendo, digamos, en un minuto, pero sería muy difícil que nos diéramos cuenta, pues pudiéramos contar cuántos litros de sangre está corriendo. Entonces, se ha hecho esto en latidos, o sea, en contar cuántos golpecitos da, por ejemplo, el corazón en un minuto, y eso nos está notificando que estamos en un parámetro normal. Entonces, para adultos, está en un promedio de 70, sin que sean 70 exactos. Pueden ser unos 5, 8 para abajo, 5, 8 para arriba. Ajá, o hasta 10. Y tenemos en una mujer adulta más o menos un promedio de 80. El corazón de la mujer va un poquito más rápido. Entonces, siempre vamos a decir, si estamos unos 10 por abajo, 10 por arriba, no pasa nada, estamos dentro de los parámetros normales. Cuando se le conoce como bradicardia, porque muchas veces nos preguntan, o es importante saber qué quiere decir bradicardia, estamos aprendiendo ya cuestiones de medicina, ¿no? De primeros auxilios, y hay que conocer algunas de las palabras correctas con las que esto se trata para que nos sintamos dentro. Y se llama bradicardia cuando el corazón está latiendo muy lento, que puede ser por una hemorragia, que puede ser por un estado de shock, de alguna cosa, alguna alergia fuerte, algún susto muy fuerte, ajá. Entonces, cuando baja el corazón de los latidos de lo que está en el rango normal, entonces se conoce como bradicardia, quiere decir que está por debajo. Y taquicardia cuando el corazón está latiendo demasiado rápido. Ajá, cuando nos estamos saliendo ya del parámetro del otro lado, que puede ser también por alguna cuestión de estrés, por una descarga de adrenalina, por alguna intoxicación. Entonces, habla de que algo no está bien, puesto que el corazón tiene que mantenerse. Ahora, esto es en reposo. Si estuviésemos corriendo, pues obviamente aumenta. Hay muchos lugares donde se puede tomar el pulso. Los más conocidos, digamos, los más fáciles, no más conocidos, sino más fáciles, van a ser la temporal, que si ustedes se buscan aquí atrás de su ojo, en donde está lo que conocemos como la 100, si hacemos una presión, van a sentir ustedes que palpita ahí el corazón. Tenemos la radial, que esta es muy común de utilizar, y esta es la que se toma aquí en la mano, aquí en la mano. Si yo hago esta forma así, imagínense que mi mano es un radio y que el dedo pulgar es la antena del radio. Si yo hago esto y continúo dándole hacia abajo del dedo gordo, me voy a recargar en un como canalito que se hace. Bueno, ahí si presionan, van a sentir que brinca también una arteria y esa es la que se cuenta. Aquí hay que tener mucho la precaución de tomarlo con estos dedos siempre. Nunca tomen el pulso con el dedo pulgar porque se pueden tomar la de ustedes mismos. Y siempre la de la radial hay que detener la mano sobre una superficie porque si no podemos mover la mano con mucha facilidad. Y la otra es la carotidia. La carotidia es debajo de la oreja, aquí donde está el maxilar. Si ustedes se buscan, se van a encontrar también que hay una manera de palpitar. Obviamente hay otras, detrás de la rodilla, en la ingle, pero estas son más invasivas, sobre todo la de la ingle, es preferible no hacerla a menos de que no hubiese otro lugar. Por ejemplo, la femoral, que es en la pierna, atrás de la rodilla, se sienten un poquito menos y son lugares un poquito más difíciles de tomar. Entonces, con que tengamos, digamos que aprendamos a tomar estas tres, ustedes van a tener muy buen parámetro y van a conocer muy bien cómo tomar el pulso. La frecuencia respiratoria, pues es el intercambio, como decíamos, de oxígeno y dióxido de carbono. Se tiene que tomar todo el ciclo completo. No se toma 1, 2, no, ese es 1. Y más o menos estamos entre 15 y 20 respiraciones por minuto los adultos, en ese parámetro 16, 18 más o menos. Aquí hay que conocer la nomenclatura que se conoce como taquipnea. Es muy rápida la respiración, pero no solamente rápida, sino también superficial, porque yo puedo estar respirando rápido y más o menos está bien, pero lo que no está bien cuando se considera taquipnea es que es una respiración de
Ajá. Entonces, no hay, hasta se marea uno, ¿no? No hay, digamos, ese intercambio de las dos cosas. La disnea no es, aquí no hay, la bradipnea es muy despacio, pero esa no es tan delicada. La que es más delicada es lo que se conoce la disnea. La disnea es dificultad para que entre el aire. Hacen así como que hacen bocanadas, no les entra el aire. Ajá, tienen alguna obstrucción en algún momento. Y la apnea, que quiere decir que ya no está respirando, que ya el pulmón no se mueve, si yo me agacho, me acerco, ya no se siente que respire la persona. ¿Va? Aquí tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de tomar la respiración, de tratar de que la persona no se dé cuenta, o seamos más discretos, de que no estemos observando muy directamente el pecho de la persona, porque la gente se pone nerviosa con que la observemos, ¿no? Imagínense si yo ahorita estoy así, de repente me le quedara viendo al pecho de alguna de ustedes muy de cerca, pues lo más seguro es que van a decir, oye, ¿qué me ves o qué cosa, no? Ajá. O alguno de ustedes jóvenes que me lo hiciera a mí, por ejemplo, pues tampoco como que diría yo, ¿qué onda, no? ¿Qué me están viendo? Entonces hay que tratar de ser discretos para que no cambiemos la respiración, ¿sale? Muy bien, la temperatura la vamos a medir generalmente con un termómetro. Hay aquí todas estas informaciones que les estoy dando de la cantidad de pulso, de la cantidad de respiraciones, de temperatura, son, ahora sí que son ciclas que la Organización Mundial de la Salud las tiene, digamos, como parámetros. Aquí hay un poquito de variantes, ¿sí? Se considera que entre 36.5 y 37 no hay fiebre y estamos dentro de lo normal. Sin embargo, aquí hay muchas modificaciones porque hay gente que tiene temperaturas muy bajas y hay gente que vive con temperatura un poquito más alta. Entonces, si yo siempre he sido de temperatura por arriba del 37, no quiere decir que tenga fiebre. Ajá, porque puede oscilar más o menos 1 grado. O sea que podemos llegar a 35.5 y podemos encontrar gente que tenga hasta 37.5, una cosa así, ¿no? Pero cuando ya hay síntomas, cuando ya hay otras cosas, pues obviamente estamos hablando de que sí ya hay una fiebre. Ahora, más de 38 grados, sí debemos de empezar a actuar. Vamos a poner a lo mejor algunos pañitos de agua fría, vamos a meter a una regadera, no con el agua helada. Nunca debemos de poner en contacto a una persona que tiene fiebre es una creencia equivocada. De momento baja la temperatura, pero el mismo frío que genera el agua fría hace que la persona tiemble y aumenta la temperatura. Como tampoco debemos de cubrirnos mucho. Ahora, si yo estoy en la calle y no tengo un termómetro, me puedo dar cuenta porque el pulso se acelera un poquito y la respiración también cuando hay fiebre. Ajá. Entonces, si toco la piel, la siento caliente y siento que el pulso y la respiración están un poco aceleradas, quiere decir que esa persona tiene fiebre. A lo mejor no voy a saber exactamente cuánta, pero sí voy a decir, esta persona tiene fiebre. Después de 38 grados, como decíamos, más o menos entre 38, 38.5 máximo, podemos tranquilamente con medios físicos. Y posteriormente, si sigue subiendo, pues sí es conveniente que no la dejemos subir, sobre todo enfriar la cabeza, mantenerla fresca y de ser posible, sí dar ya a lo mejor algún medicamento, un supositorio, una inyección, una pastilla que baje la fiebre, ¿vale? Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo bien? Porque voy un poquito rápido precisamente para que me dé tiempo después de las preguntas, pero tampoco quiero ir de más. Todo bien, Julia, muchas gracias. Todo bien, perfecto. Bien, las lastimadas en las manos y en los pies, es algo que con mucha frecuencia se presenta. Se clasifican en 3 formas. Se clasifica lo que es el esguince, que el esguince viene siendo lo que es una torcedura, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, lo que es una luxación y lo que es una fractura. Ahorita vamos a explicar lo que es luxación y fractura. Ahora, ¿qué pasa con los esguinces? ¿Cómo voy a saber yo si es un esguince? Pues porque sí llega a haber inflamación, sí llega a veces a haber moretón, porque con la torcedura pues lastimo algunos ligamentos, y entonces sí puede haber algún moretón, pero no se pierde el movimiento, ¿sí? Si tú, por ejemplo, ves a alguien que tiene
ves que está inflamada el pie, por ejemplo, y que dicen que les duele mucho, hay que tratar de dar como un comando, como una orden y decir, a ver, muéveme tu pie, ¿no? Así como no, nada de que, oye, ¿podrás mover tu pie? No, mueve el pie, ¿no? Como una orden. Entonces, normalmente respondemos ante eso. Y si pueden moverlo, aunque les duela, pero que a veces te dicen, hasta incluso los niños a veces te dicen, no puedo, pero lo mueven, quiere decir que no hay una fractura ni tampoco una luxación. Entonces, no, ahí no habría problema, ¿no? Eh, o sea, nada más lo único que vamos a hacer es esto que tenemos aquí, reposo del miembro. ¿Cómo lo vamos a mantener en reposo? Pues vamos a tener una especie, o sea, vamos a tratar de hacer un vendaje que no tiene que ser demasiado apretado, nada más es tratar como de cubrir, ajá, al pie, ¿sí? Ustedes ven aquí las figuras, vamos haciendo como un doblez y después vamos haciendo uno hacia arriba, uno hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, tratando de dar varias vueltas en el lugar del tobillo, porque es lo que queremos nosotros como proteger. Ajá. Vamos a cuidar muy bien de que si vamos a hacer un vendaje, si va a ser de la mano, pues tiene que ser la mano como en su posición, ¿no? O sea, la mano no la vamos a poner, no la vamos espérenme que no, o sea, no vamos a doblarla así a la hora de vendarla, la vamos a dejar derecha, que es la posición que ella tiene. El pie, por el contrario, lo vamos a dejar en forma de L, porque es la forma que tienen o sea, la manera anatómica, digamos, que tiene el pie, ¿no? Y vamos a tratar de dar así unas vueltecitas, nada más a manera de proteger, no tenemos que totalmente quitar el movimiento. El reposo va a ser con eso y con elevar el miembro. Si es un pie, lo vamos a elevar, a lo mejor en un sillón, me siento y que suba un poquito, por lo menos a la altura de mi corazón, para que fluya más fácil la sangre. Si es, por ejemplo, una mano, la puedo ponérmela, por ejemplo, aquí sostenida con algún rebocito, con alguna bufanda, alguna cosa, para que mi mano descanse y esté más o menos a la altura del corazón. Es importante tratar de que mantener los miembros a la altura del corazón para que no se hinchen tanto. Ajá. Vamos a aplicar siempre ante cualquier herida, ya sea una herida de este tipo o de alguna otra, vamos a tratar siempre de aplicar frío el primer día. Ajá, porque el frío hace que se cierren los vasitos y entonces sangramos menos. Al día siguiente vamos a poner calor para que entonces se abran los vasitos y entonces se absorba más rápido el moretón. Ajá. Y bueno, hay algunos vendajes que ya se venden en las farmacias, que se puede poner directamente nada más como si fuera una tobillera, como si fuera una manopla. Y bueno, estos también pueden servir, pero también con una venda que normalmente se recomienda para la mano de 5 centímetros y para el pie de unos 10 centímetros y nos pueden funcionar perfectamente. Ahora, ¿qué pasaría si tuviésemos una fractura o un esguince o una luxación? Luxación es como la primera imagen. No se rompe el hueso, pero se sale de su carril. Ajá, y eso sucede nada más donde hay articulaciones. Se sale, ajá, pierde, digamos, su caminito. Entonces ahí el dolor es más intenso, la inflamación es más fuerte y ya no se puede mover el miembro porque pues ya se salió del carril, además de que se deforma, porque pues el dedo queda colgadito o una cosa así, ¿no? Sin que haya necesidad de que haya ruptura. Ahora, tenemos lo que son las fracturas, y las fracturas se dividen en 3 formas o en 3 tipos. Tenemos lo que se llama leña verde, que son las fracturas que tienen los niños. Los niños no tienen los huesos tan calcificados como nosotros, son más bien más cartílago, más chiclosito, precisamente para que ellos puedan pasar por el canal del parto cuando nacen. De chiquitos están aprendiendo a gatear, a caminar y todo eso, los huesitos sirve que sean de esa manera. Ajá. Entonces, cuando se llega a romper un hueso de un niño pequeño, no se parte en dos, generalmente se queda pegado de abajo. Imagínense
no leña, se llama rama verde, perdón. Imagínense una rama verde de un árbol. Si yo la intento romper, a lo mejor se rompe de arriba, pero de la parte de abajo se queda pegada. Esto pasa lo mismo con los huesos de los niños. Y tenemos ya las otras dos tipos de fractura, que viene siendo la sencilla, que se llama, o simple, que simplemente se parte el hueso, o también la compleja, o sea, la complicada, o compleja, que es cuando ya se rompe el hueso, pero ya se sale, ¿no? Ya me rompe piel también y se sale al exterior. Entonces, pues estas las vamos a tratar un poquito diferente. Como nosotros no vamos a dar tratamientos, no podemos estar ni haciendo los ajustes de nada, ni nada. La única manera que tenemos de verdad de inmovilizar un miembro es con un yeso. Lo que nosotros podemos hacer es bajar la movilidad, y lo que se recomienda es que si tenemos, o sea, un pedazo de madera, o si tenemos un cartón, o alguna cuestión que podamos nosotros, una batelenguas, una regla. Ahora sí que estamos improvisando de alguna manera en primeros auxilios, y entonces lo que vamos a hacer es siempre vamos a, así como están aquí las imágenes, como está la fractura, pues no voy a pasar el vendaje encima de la fractura. Siempre voy a hacer 2 amarres alrededor de donde está la fractura. Si la persona quiere mover, sí lo podría mover, que no lo mueven precisamente porque está roto o porque está, pero digo, no queda tan sin poderse mover. Y el mismo dolor a veces hace que la gente no ni siquiera intente mover, pero vamos nosotros a amarrar ya sea las tablitas a los lados de las piernas o del pie, perdón, de la parte baja de la pierna, o vamos del brazo, por ejemplo, en la muñeca y a la altura del codo, o donde nosotros necesitáramos que viéramos dónde está la deformidad, porque en una fractura pues se sale también un chipote. Ahora, si tuviéramos una fractura expuesta, ¿no? Una fractura compleja, pues esa, por supuesto, tendríamos que ver la manera primero de detener un poco la hemorragia y después entonces entablillar. Ajá. Pero en esos casos, pues también lo que nosotros hacemos es tratar nada más de inmovilizar para en lo que llega la ayuda ya capacitada, ¿no? Aquí está una explicación de todo lo que les acabo yo de decir ahorita. Está más o menos así. Hablamos otra vez del agua, de aplicar frío, no obviamente sobre la fractura, va a ser sobre los lados, para evitar que se inflame tanto, ¿no? Vaya, va. Muy bien. Las quemaduras, lo que son las fracturas y la luxación, fractura del corazón, el miembro que pudiese estar lastimado, ¿va? O sea, más o menos se hace lo mismo que en un esguince, pero en el esguince nada más se venda, y en lo que es la luxación y la fractura, sí tratamos de inmovilizar para que no, como el hueso ya está salido y como está roto, no vayan a seguir rompiendo más vasitos, ¿vale? Ok. Ahora, en cuanto a quemaduras es muy extenso, porque pueden haber quemaduras por muchas cosas. Puede haber quemadura por un químico, una solución, ¿no? O una solución que sea muy ácida, o por el contrario, muy alcalina. Puede ser que sea por fuego, por el sol, por agua hirviendo, por aceite. O sea, hay muchos tipos de quemadura. Ajá. Todos se tratan de una manera un poquito diferente. Pero aquí lo que vamos a decir es las generalidades. Hay 2 formas como se clasifican las quemaduras para saber qué tan grave es la quemadura. No tenemos nosotros que estar ahora sí que sacando las calificaciones, sino más o menos tener una idea. Las quemaduras se clasifican por su profundidad, ¿sí? En primero, segundo y tercer grado. El primer grado es cuando nada más hay un enrojecimiento de la piel, ¿sí? Se pone roja y a veces se inflama un poquito la piel, arde mucho, ¿sí? Quema, ¿sí? La segunda es cuando ya hay presencia de ampollas, se hincha más, hay más dolor, ¿sí? Y ya hay presencia de ampollitas llenas de agüita. Y la tercera es cuando ya se ha comido la piel y se ha ido hacia adentro.
muchas veces llega incluso a quemar el músculo y muchas veces puede haber quemadura prácticamente hasta el hueso. Entonces, aquí, bueno, esa sería una. Aquí lo que tenemos que conocer es que las de segundo grado, ¿sí? Son las más dolorosas. Uno creería que serían las de tercero, pero las de tercero ya está quemado. Ajá. Lo que tenemos que tener cuidado con las de tercero, obviamente alrededor de lo quemado sí duele mucho, pero la parte quemada ya no duele, pues ya está quemada. Lo que aquí tenemos que tener cuidado con estas es de infecciones, porque pues como ya está muerto ese tejido, se pueden infectar muy fácil. Y también se clasifican por la cantidad de cuerpo quemado. Entonces, hay como dos reglas, ¿no? Una para niños pequeños y otra para adultos, y se le llama la regla de los 9. Ajá, porque dicen, por ejemplo, la cabeza son el 9%, el pecho es el 9%, la espalda es el 9%, cada brazo 9%, cada pierna 9%, y finalmente 1% de los genitales. Y en los niños es un poquito diferente. Tienen un poquito más grande la cabeza, entonces tiene otra manera de llevarse, ¿no? Pero bueno, en un momento dado no nos va a importar tanto eso. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es conocer qué vamos a hacer. En primer lugar, hay que apartar el daño. Ajá, si es un químico, pues hay que quitarlo. Nunca hay que cortar, nunca hay que arrancar una tela. Si está pegada, se queda pegada, ¿va? Hay que lavar las quemaduras, pero hay que tener mucho cuidado de cómo se lavan. Somos muy dados a dejar caer el chorro del agua y que me caiga aquí en la quemadura. No se debe de hacer así. Se debe de hacer en forma de cascada, que caiga desde arriba y que me barra nada más, porque si no estoy lastimando con el agua. Hay que cubrirla con una gasa estéril, ¿sí? Y no hay que retirarla, como decíamos, o sea, para retirarla hay que retirarla con abundante agua, nunca arrancar nada. No romper las ampollas, hay que dejarlas, no aplicar ungüentos y menos si vemos que hay piel expuesta. Ajá. Si vemos que, por ejemplo, es nada más enrojecimiento, sí se puede poner alguna loción, alguna cosa que calme el ardor, pero si vemos herida, es preferible nada. Y no hay que aplicar nada de remedios caseros. Hay muchas ideas de que hay que poner cosas que a veces incluso hasta pasta de dientes, que si mayonesa, clara de huevo, eso lo único que hacen es favorecer las infecciones. Refrescan, por eso es que los queremos usar. Entonces, así es como las vamos a dejar. Vamos a dejar que caiga un ratito el agua, lo que estamos viendo aquí, que no debemos de reventar ampollas. Y si vemos que una quemadura ya es más profunda o es más extensa, definitivamente hay que llevar a emergencias o llamar a la ayuda, ¿va? Muy bien. Ahora, vámonos rápidamente con las cortadas, las heridas. Ya con eso terminaríamos. Las heridas también hay de varias formas, de varios tipos, y esto hay que tratarlo diferente. Tenemos unas que se llaman punzocortantes, y estas son muy profundas, son las que nos hacen los clavos, la que nos hace a lo mejor una astilla, la que nos hace un alambre, que son muy profundas y muy pequeñitas. Estas hay que tener dos cuidados. Una, siempre hay que lavarnos muy bien las manos, porque lo que vamos a tratar de hacer es que nosotros mismos vamos a lavar con la mano. Hay que revisar si es, por ejemplo, un pedazo de astilla, un pedazo de madera, hay que tratar de ver si salió todo el pedazo de astilla, porque a lo mejor se pudo haber quedado uno adentro. Antes se creía que nada más, o no antes se creía, sino se tiene la idea de que nada más con cosas oxidadas hay que ponerse la vacuna del tétano o el suero del tétano, y no, siempre que tengamos una herida profunda hay que hacer todo esto, porque también se puede proliferar en donde hay estiércol, aunque no estén oxidadas las cosas. Entonces, como no sabemos, mejor hay que tratarlas a todas por igual. Hay una enfermedad muy fea que se llama tétano, que hay que tratar de evitarlo. Entonces, si vamos a sacar si es una astilla, sí vamos a sacarla con una pinza. La pinza hay que esterilizarla primero, la podemos esterilizar con fuego, podemos prenderle un cerillo en la puntita hasta que veamos que el pedazo de metal se enrojece, entonces ya matamos los microbios. No importa, no la limpiamos, no vamos a estar quitando nada, aunque le quede carboncito. Vamos a lavar muy abundante, con agua, bastante agua y jabón. Incluso hay lo que se llama el agua oxigenada, que podemos tallar muy bien, porque aquí tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que introducir
Si es agua oxigenada, el oxígeno, porque esos microbios viven donde no hay oxígeno, entonces hay que tratar de meterlo, o si no también el jabón, para que cuando también nosotros lavemos, eso mismo que metimos, pues lave, ¿no? Porque acuérdense que son muy profundas. Y de preferencia, hacer que sangre un poquito la herida, ¿sí? Vamos a tallar un poquito duro para que nos sangre, para que nos barra todo lo que está allá adentro. Y finalmente, pues hay que ir al médico a ver si nos ponen un suero antitetánico y también revisar nuestro cuadro de vacuna. Ajá. Tenemos lo que son los chipotes, pues los chipotes se llaman contusas y son los golpes que puede ser en la cara, ¿no? Que se me inflame, puede ser una caída. Entonces, con un palo o algo que me haya yo golpeado, que me golpeen. Entonces, aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado es, uno, siempre donde haya un chipote, donde haya una herida, o sea, un golpe, vamos a poner primero hielo. Nunca vamos a poner el hielo directo, siempre tiene que ser frío nada más. Se puede aplicar ungüento, sí, ajá, pero nunca vamos a tallar el ungüento. Simplemente con golpecitos pequeños podemos dejar algún antiinflamatorio. Al día siguiente vamos a poner calor, ¿sí? Y si se presenta, sobre todo en los niños, pero también se puede en los adultos, mucho sueño. Sobre todo los niños nos confunden más porque pues, luego lloran y les da sueño y nos da miedo, ¿no? Pero es un sueño muy profundo, se les va luego como que la cabeza para atrás, no responden fácilmente, es bastante inmediato después del golpe, entonces a veces los adultos están como desorientados, no te entienden bien, no saben qué pasa, incluso muchas veces hay vómito, ¿sí? Entonces hay que acudir al médico porque pudo haber sido un golpe ya un poquito más severo en el cráneo. Ajá. Muy bien. Los raspones, pues son las fricciones. Cuando me caigo de la bicicleta, cuando me estrello contra alguna pared, pues es el raspón. Y a esto se le llama, pues es lo que son clásicas las heriditas que son muy superficiales, que primero como que se ven puntitos y después se llena completamente de sangre. Aquí lo que vamos a hacer ante esto, pues hay que lavarnos muy bien las manos, o podemos usar guantes también, debemos lavar muy bien, igual que, o sea, en todas las heridas hay que lavar muy bien, ajá, porque siempre, y sobre todo estas, pues a la hora de que el raspón sobre el suelo, pues se llevaron tierra también parejo, ¿no? Entonces se infectan con mucha facilidad y es mucho más doloroso lavar una herida infectada que una herida que nada más, o sea, que está sana, pues que nada más está, digamos, la herida, ¿no? ¿Se puede poner alguna sustancia desinfectante? Sí, mertiolate, alguna de esas, pero por favor, nunca sobre la herida. No debe de ir aquí sobre la herida, siempre tiene que ir alrededor. Ajá. Ya la ve muy bien, sequé, ajá, o deja así, vamos así con unos golpecitos, de preferencia no con algodón para que no se nos vaya a quedar pegado, y después puedo poner alrededor un poco de mertiolate, por dos cosas, uno arde mucho y la otra es muy agresivo y quema, entonces podemos estar más bien favoreciendo que no se cierre, que no se cicatrice. Y hay que estar cambiando constantemente hay que poner una gasa que cubra y vamos a poner una tela adhesiva haciendo un cuadro como una ventana y para retirarla debemos de dejar caer agua, no la vamos a levantar, si no nos traemos otra vez, vuelve a sangrar otra vez, si no dejamos que se humedezca y cuando ya se pueda levantar sin problema, entonces la levantamos, ¿va? Y hay que estarlo haciendo pues diario, hay que estar revisando y cambiando diario. Uh-huh. Las laceraciones son los cortes, puede ser con un cuchillo, puede ser con una lámina, o sea, simplemente son los cortes, ¿sí? Las laceraciones pueden ser pequeñas como pueden ser muy grandes. Entonces, hay tres tipos. Está lo que es la capilar, que es lo que hay en los raspones, que es la más superficial. Está lo que se llama la arterial y está lo que se llama la venosa, porque tenemos sangre en arterias y en venas. Una manera de descubrir esto, bueno, de percatarte de esto, que no es nada fácil, nada más se los digo como una referencia, es que cuando la sangre, por ejemplo, si yo veo que la sangre sale a borbotones como muy fuerte y así como que hasta sale como si estuvieran aventando así por borbotones, quiere decir que es una arteria importante la que se rompió. Si la sangre sale más despacita,
más oscura, porque la otra es más brillante, más oscura y lento, lento, quiere decir que es una vena la importante. Pero como normalmente en una herida no vamos a cortar nada más una arteria o una vena, pues es muy difícil saber. Entonces, una manera como podemos sostener un poco la hemorragia es, puedo yo hacer un apriete con mi mano y puedo, si yo por ejemplo tengo una cortada a la mitad de mi pierna, hago un cierre con mis manos apretando un poco del lado de mi rodilla y si veo que baja el sangrado, quiere decir que la vena es la importante, la que se rompió, porque las venas viajan de afuera hacia adentro. Si yo pongo mi mano en la parte más arriba de la herida y veo que disminuye, quiere decir que es una arteria, la importante, porque las arterias van del corazón hacia afuera. Ahora, ¿cómo vamos a detener una hemorragia? No está permitido ya para primeros auxilios, incluso hasta para los paramédicos, salvo en casos muy especiales, en que se hagan torniquetes. Porque si hacemos torniquetes, como estamos amarrando para que no pase la sangre, si no lo sabemos hacer bien, podemos más bien hacer que no pase sangre y que tengan que amputar una pierna. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que se llama el torniquete indirecto, que eso lo vamos a hacer siempre que veamos una herida. El torniquete indirecto, un pedacito, el torniquete indirecto es tratar de poner, si tengo una venda, bien, si no tengo venda, lo que tenga, un pedazo de tela, una camisa, no sé, lo que tengamos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a, rápidamente, vamos a, por ejemplo, a hacer un amarre. Esta venda está un poco grande, pero vamos a imaginar que yo tengo una herida muy grande y que entonces voy a hacer una presión fuerte aquí, a tratar casi de meter ese pedazo de tela o ese pedazo de lo que tenga, voy a tratar de meter en la herida, ¿sí? Y voy a hacer un amarre aquí, voy a hacer como vendaje, varias vueltas, apretado, bastante apretado, para que esta de aquí me empiece a hacer como un tapón y no me deje que sangre tanto, pero no estoy deteniendo la circulación. Y posteriormente, esta la voy a dejar aquí y ya no voy a mover esto lo voy a dejar así tal cual. Si yo sigo viendo que sigue sangrando, entonces voy a poner algo más encima, vuelvo otra vez a vendar y cuando yo vea que se empapa de sangre, entonces esta que está aquí arriba es la que voy a cambiar, pero esta la voy a dejar aquí amarrada. Aquí la dejo apretada. Aquí es lo que voy a estar cambiando lo que se necesite si es que se me empapa. También la de arriba, obviamente esta va a quedar empapada, pero esta no la vamos a sacar, esta la vamos a dejar presionando. De esa manera estoy haciendo un torniquete indirecto, estoy bajando la circulación, no se está desangrando tanto, pero no estoy evitando, ¿no? La única manera que tenemos para poder hacer un torniquete sería si viéramos una amputación, o sea, si se cortó el brazo, por ejemplo, entonces sí, ahí hacemos un amarre, hacemos un amarre también con lo que tengamos y vamos a hacer un nudo y en el nudo vamos a meter una pluma o lo que tengamos y vamos a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que esto se aprieta de tal manera que no me deje pasar la sangre. Me voy a esperar 30 segundos y aflojo 15 segundos. Entre 10 y 15. Vuelvo a apretar 30, o sea, lo dejo bien apretado 30 y después aflojo a que yo vea que sangra un poco, unos 10 a 15 segundos. De esa manera estoy evitando que se desangren, porque pues una amputación se sale muchísima. Y si hay alguna cuestión de que no lo hice bien, pues igualmente pues el brazo ya estaba amputado. Pero estamos salvaguardando la vida. Entonces a veces tenemos que tomar esas decisiones. Pero este indirecto, el torniquete indirecto, nos ayuda muchísimo a disminuir la cantidad de sangre, pero no la terminamos de apretar, de que no pase. ¿Sale? Bien,
Pues con eso nosotros terminaríamos. No sé si haya alguna pregunta. Hay una cosa que yo quisiera nada más recomendarles, que se llaman vendoletes. Se corta un pedazo de tela adhesiva, se hace una corbatita, se hace una corbatita y esta se hacen varias dependiendo la cantidad de, o sea, el largo o grande del corte de la herida, y vamos a hacer como si fueran puntadas. En algunas ocasiones, cuando no es demasiado grande, nos ayuda a que no tengamos que utilizar, digamos, una sutura. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Agarraríamos la tela adhesiva del lado de nuestros dedos, que se quede pegada, y vamos a hacer 2 cortecitos, aquí. Vamos a hacer uno para que me quede una cosa así, ¿sí? Nunca tocando la parte de en medio, porque es la que va a ir hacia la herida, y vamos a hacer otro cortecito del otro lado, a que no me quede tampoco demasiado delgado, para que a la hora que yo estiro no se me vaya a romper. Y entonces yo voy a ir poniendo en mi brazo, o en donde esté la herida, hago un jalón a que se cierre, ¿sí? Y pellizco, digamos, y entonces voy haciendo aquí como un pellizquito, voy montando una encima de la otra hasta que se acabe la herida, la dejo ahí, no la muevo. Si se me llega a desprender alguna, es la única que cambio. Si no, la voy a dejar ahí unos 7, 10 días, y van a ver que eso va a servir también, como muchas veces no necesitamos, muchas veces ni siquiera que nos hagan una puntada. Para retirarlo, nunca lo jalen así, porque aparte que pueden volver a abrir la herida, pues imagínense si es una persona muy peludita, pues el dolor que le van a generar. Con un algodón, con mucho alcohol, damos una buena restregada con alcohol y van a ver cómo solitito se cae, ¿vale? Pues eso nada más era así como para darles un extra de cómo podemos también muchas veces ser heridas en casa, ¿no? Sin necesidad de estar deteniendo mucho tiempo, o me está sangre y no se quiere quitar. Con un vendolete, de verdad que, pero hay que poner varios, uno encima del otro, a que queden como como unos rombitos entre uno y otro para que respire la herida, y es una manera muy buena, es una manera muy buena. Pues yo por mí termino, no sé si haya alguna pregunta, algún comentario.